Estamos trabajando entonces paisaje urbano, son espacios que para nosotros son espacios conocidos, digamos, ¿cierto? Porque es donde nosotros mismos habitamos, ¿ya? No pasa lo mismo con el land art, que son espacios que no conocemos, que hay que fotografiar desde, digamos, para traer la información, sino que son los lugares que nosotros habitamos en el día a día, el paisaje urbano. ¿Qué vendría siendo paisaje urbano? De lo que ustedes conocen, de lo que ven en la calle. Cuando van pasando, por ejemplo, por el río Mapocho, que se ven en todos los costados. Vamos a hablar de muralismo, ¿ya? Vamos a hablar de muralismo en Chile, vamos a hablar también sobre el graffiti, pero tiene que ver con eso, ¿ya? Paisaje urbano. Estamos hablando todavía temas pictóricos, no estamos en escultura, sino que estamos en bidimensional, muralismo y graffiti, ¿ya? Entonces vamos a ver qué podemos ir aprendiendo. Chiquillos, una cosa, cuando les pido que abran las cámaras, Diego, la idea es que las mantengan abiertas, ¿ya? El que realmente no puede hacerlo, se entiende, pero el resto es importante que mantengan las cámaras abiertas. Entonces, arte urbano. ¿Se ve la presentación? Ya, súper. Ya. Entonces, nosotros, cuando hablamos de arte urbano, hablamos de un tipo de arte que también se le llama arte callejero, ¿ya? Que corresponde a cómo un grupo de personas empezaron a utilizar en el fondo la ciudad como su bastidor, ¿ya? Como el cuadro a pintar. Y ellos trabajan con muchas, o trabajan todavía, obviamente, el muralismo y todo, hay muchas técnicas que se utilizan, como el graffiti, serigrafías, stencil. ¿Ustedes han utilizado stencil alguna vez? ¿No? Ya. Vamos a ir viendo entonces con el tiempo. El collage también se trabaja a nivel de mural. Y bueno, esto se hizo fuerte en la época de 1960, la década de los 60, ¿ya? En este espacio, en este tiempo, era súper importante la identidad, ¿ya? O sea, siempre es importante la representación de la identidad, ¿ya? Pero en este caso, las personas querían contar hacia afuera, tomarse la ciudad en el fondo para poder contar más o menos como decir, yo aquí estuve, o este es mi lugar, ¿ya? Hay que diferenciar, eso sí, lo que tiene que ver, por ejemplo, con arte urbano, como el muralismo, el graffiti, y lo que ya pasa un poco a ser, lamentablemente, un poco vandálico, que ya es como, digamos, el rayar solamente por destruir. Ya eso, hay elementos que uno necesariamente no tiene por qué considerar como arte, sino que son elementos que no van en pos de la construcción de una idea, sino que de la destrucción, ¿ya? Y uno de los elementos más representativos del arte urbano ha sido el graffiti, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Sobre todo por el significado que tenía, como esta forma de ser como una protesta, ¿cierto? Como protesta social, protesta política. Eh, y actualmente, claro, esto partió en la ciudad, ¿cierto? En las calles, pero también los museos se han ido habituando a este tipo de arte, ¿ya? Vamos a hablar, antes del graffiti, vamos a hablar sobre el mural, ¿ya? Que el mural es como, claro, el soporte del espacio público. Piensa el mural también en la forma, en la arquitectura de los lugares en donde se está pintando, ¿verdad? Se trabaja también con ciertas técnicas que tienen que ver también con la pintura, con el cerámico, con los mosaicos, también con el graffiti que habíamos mencionado, con los stencil, ¿ya? Sobre todo, ¿por qué partimos con mural? El mural es como, se entiende como lo más clásico, ¿ya? Como que el graffiti viene siendo una ruptura un poco que salta del muralismo. Pero el mural viene a partir de la historia de la humanidad, estamos hablando desde los petroglifos, o sea, de la pintura rupestre. Ya desde ese entonces se reconocen los murales, ¿ya?
cuando pintaban a los animales cazando, perdón, a las personas cazando animales, pintado con carbón, con sangre animal, ese también es un tipo de muralismo, ya que atraviesa la historia. La calle no calla, se dice, ¿ya? ¿Por qué se toman la ciudad? ¿Por qué se toman los muros, ya? Sobre todo se produce en momentos de como discordia, de problemas sociales, donde anteriormente había también quizás como desconocimiento o falta de información, o que las personas no se manifiestan o no opinan. Hay grupos de personas que quieren manifestar y quieren contarle al mundo o decir, opinar lo que ellos quieran decir. Entonces lo que se hacía y se hace todavía es cómo se toman las calles. Nosotros lo vemos cuando hay épocas, no sé, pues de protesta, levantamientos sociales, como uno va pasando por las calles, ¿cierto? Y va viendo textos, escritos que hablan sobre lo que está pasando, ¿ya? Tiene que ver con eso, como con producir un movimiento social, ¿ya? El pintar en la calle, en un muro, no es solo porque sí, sino que están buscando en el fondo que la comunidad, que las personas despierten. Es más o menos la labor que tenían también antiguamente, cuando el catolicismo y la iglesia y todo estaba como en su apogeo. Uno entraba a las iglesias y todavía, de hecho, cuando entran a algunas iglesias antiguas, van viendo cómo van contando la historia a partir de murales. ¿Se han fijado? Como el Via Crucis y todo, y eso está hecho así justamente porque era pensado para que las personas digamos, se apropiaran de esa información, sobre todo porque antes la gente, había muchos analfabetos, la gente no aprendía a partir de la lectura como lo hacen ustedes ahora, sino que aprendían mucho a partir de los dibujos. Ese tipo de murales también tiene un sentido en cuanto a eso, ¿ya? Ahora, que estamos hablando más pero de este muralismo más moderno, digamos, que también se asentó con el graffiti y todo esto parte en Estados Unidos, ¿ya? Sobre todo en zonas pobladas como de inmigrantes, ya latinos, africanos, ¿ya? Entonces, aquí aparece esta forma de marcar los muros como una forma de apropiación territorial, ¿cierto? Como decir, yo estoy aquí, y luego eso se fue complejizando en cuanto a cómo fueron eligiendo los lugares donde iban a pintar, que iban a intervenir, ¿verdad? Y en eso podemos hablar de un referente chileno súper, súper importante, que es el muralismo, es la Brigada Ramona Parra, que es chileno, ¿ya? Estamos hablando de época 1968, ¿ya? Esta era una brigada que básicamente pertenecía al Partido Comunista, entonces ellos también tenían una forma súper fuerte como de manifestar su descontento o con mucha energía en manifestar la fuerza del pueblo chileno, ¿verdad? Lo importante de esta brigada, por ejemplo, es que las personas no necesariamente tenían que tener conocimientos de arte. Las personas que pintaban en la Ramona, que todavía hay personas que trabajan como Ramona Parra, son personas que pintan sin saber más allá de arte, ¿ya? Entonces por eso se ve, por ejemplo, en estos ejemplos, se fijan que como que los dibujos están dibujados como con planos de color, ¿se fijan? Que tiene que ver con eso también, para que una persona que no sabe dibujar como más técnicas, digamos, pueda fácilmente poder hacer este mismo tipo de pintura, ¿ya? Y más de una persona, es una brigada, son muchas personas haciendo un cuadro, un mural a la vez, ¿ya? Es un ejercicio súper comunitario, ¿ya? También, estos son todos referentes, y yo creo que muchos han visto este tipo de pinturas, ¿cierto? En la calle. La Ramona Parra es como un referente súper potente y súper clásico ya para la historia de Chile. ¿Ya? Se encuentra en distintos lugares, se encuentra en distintos sectores, ya sea populares o no populares, artísticos, museos, espacios arquitectónicos. Por ejemplo, esto está en Valparaíso, no recuerdo hacia dónde es uno de los ascensores. Esto dirige a uno de los ascensores a Valparaíso, este túnel, no recuerdo qué ascensor es, ¿ya? Ramona Parra.
¿cierto? Una escuela también. Referente Ramona Parra, ¿ya? Entonces, básicamente lo importante es que el arte callejero cualquiera pueda realizarlo, ¿ya? También era importante, como había un tiempos de persecuciones políticas también, que no se generara como un líder o un dibujante específico para que reconocieran solo a esa persona, sino que era un grupo de personas, en el fondo, que trabajaban en forma anónima, ¿ya? Como cuidándose también unos a otros, ¿ya? Y velando más por lo que querían decir que por el autor, por el artista o por ser conocidos o famosos. Lo importante era lo que querían comunicar, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ir viendo imágenes, ¿ya? Como sobre distintos artistas. Hay un personaje, por ejemplo, que es Nelson Rivas, que filmaba como CX, ¿ya? Es un gran referente ya en Chile, y él, bueno, ya también ha trabajado en el extranjero, en Estados Unidos, y ya el muralismo salió, digamos, de este territorio, ¿ya? Fíjense en eso, o sea, en la precisión, en la perfección de las composiciones, ¿ya? Como estos espacios que podían ser espacios como súper muertos, si uno lo ve solamente con el ladrillo, como activan los espacios, como hacen vivir de nuevo Hay la que ciudad. enviarlo por email. ¿Cómo? ¿Alguien por ahí dijo algo? Esto también es de él, lo mismo. Un muro gris, un muro sucio, que nadie a lo mejor le daría importancia, le daría relevancia. Con estos murales se activan, la ciudad tiene otro significado. Acá hay algunas otras imágenes de este mismo autor que a lo mejor ustedes van a andar por el centro de Santiago y los van a ver y van a decir, oh, ok, ese fue el artista que vimos en arte, ¿ya? CX, ¿ya? Su estilo súper marcado también. Acá, para que vean más o menos la referencia del tamaño del mural, ¿ya? No es fácil hacer este tipo de trabajos, chiquillos. Hay que tener como una noción como de las distancias, una noción súper como ejercitada, súper trabajada, ¿ya? También, este es el mismo autor y se suma, este es un conjunto, son dos autores, CX y el que vamos a ver ahora, que también tiene este estilo como realista y surrealista de trabajar. Se fijan como en este espacio, por ejemplo, que es tan realista la búsqueda de los ojos, ¿cierto?, de esta zona, eh, comunicándose también con todos estos elementos que se ven como tan fantásticos, ¿verdad? Este es el otro, Dasik Fernández, que es este otro referente, ¿ya? También estos son muralismos. Fíjense en la capacidad de la persona, como realmente pareciera que esto fuese como un esmalte, algo que es como una materia que se está como descomponiendo en el espacio. Jugando también con las perspectivas. Acá, fíjense, como acá hay un ejercicio, miren, de perspectiva lineal. ¿Se dan cuenta? Línea del horizonte, punto de fuga, trazar líneas, 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 líneas. Siguió trazando líneas hasta crear y componer toda esta figura. Perspectiva lineal. Esto está debajo de un paso a nivel. ¿Se fijan? Esto es como está arriba de un techo, un puente. El mismo autor, ¿ya? Esto también tiene un tema como de protesta, o sea, esta persona se está tapando el rostro, independiente de lo vivo de los colores acá, hay algo que pasa aquí que quiere comunicar, está cubriendo su rostro, hay un líquido negro en sus manos, hay una forma de protesta en esto. Recordemos que el muralismo tiene que ver mucho con eso también, igual que el grafite. Por favor, chiquillos, hay una aplicación, no sé quién la está activando, que tiene que ver con esto, con hacer rayitas. Por favor, eso no lo hagan, porque desconcentra la clase. ¿Ya? Entonces, eso, ya. Entonces vemos que la tendencia es apropiarse de los espacios, ¿cierto? Eso se hace cada vez más potente. Y vamos viendo distintos tipos de manifestaciones. Ahora vamos a hablar sobre un referente también chileno, que es Valparaíso. ¿Ustedes han escuchado hablar del Museo a Cielo Abierto de Valparaíso? Ya. Valparaíso, que es un antecedente como, bueno, patrimonio de la humanidad,
culturalmente es un espacio muy, digamos, culturalmente activo por lo mismo, por la cantidad de culturas que interactúan y que se comunican ahí, ¿ya? Muchos extranjeros también, pasan muchas cosas en Valparaíso, entonces también el arte ha sido se ha manifestado de forma muy potente allá. Entonces hay un proyecto que lleva años allá que se llama el Museo de Cielo Abierto, en donde distintos artistas, eh, por ahí alguien está escribiendo en el computador, me parece, y yo que esos sonidos desconcentran. ¿Pueden, mientras tanto, cerrar los micrófonos si hay ruido de fondo? Gracias. Entonces, eh, eso, pues entonces hay varios artistas conocidos que han querido aportar a este proyecto en donde uno recorre las calles de Valparaíso y los cerros y empiezas a encontrar obras, obras, obras en distintos lugares, entonces es un verdadero museo. A eso se refiere, ¿ya? Este tipo de pintura, por ejemplo, tiene mucho que ver con lo que hablábamos también de la Ramona Parra, ¿ya? Fíjense que son dibujos sencillos, en planos de color, que son fáciles de pintar, ¿ya? Entonces todo esto está pensado para eso, para que la gente pueda interactuar, ¿ya? Como también los diseños y los murales se toman la ciudad y se toman las arquitecturas y las formas también, las puertas, ¿ya? Es como el color arrasa, como el color se toma el poder de la ciudad. Tiene que ver con eso, ¿ya? Justamente, como les digo, hay muchas obras en la ciudad, lamentablemente se mezcla también un poquito como con esto del vandalismo, de querer marcar por marcar, o de repente deteriorar una imagen que costó mucho trabajo realizar, ¿ya? Estas son todas distintas obras de Valparaíso, ¿ya? Esta escena, el sol y la luna, las casas de los cerros, el tema del mar también súper presente, ¿verdad? También, en plena calle, un muro gigantesco. Fíjense, bueno, y también aquí también queda clara como las dimensiones del tamaño de este mural, ¿cierto? Otro elemento, como, bueno, las escaleras son también un clásico del paisaje de Valparaíso, entonces hay varias personas, varios artistas que han activado estos espacios, estas escalinatas. Este es un ejemplo donde hay distintos elementos de la ciudad, ¿cierto? Pero no todos son así. Hay distintas escalinatas que tienen distintos tipos de diseños, ¿ya? Como las teclas del piano. Acá también hay un espacio que tiene que ver con escena marina, ¿verdad? Aves, gaviotas, una infinidad, por ahí hasta un gato hay ahí en ese pez, hay una infinidad de elementos, una mujer embarazada, de información que uno realmente, por eso también es un museo en el fondo, porque uno va, lo recorre y conscientemente tú vas y vas haciendo la lectura y vas mirando de todos los elementos que van apareciendo, que son una infinidad, ¿ya? Escenas típicas también, ya el chinchinero, ustedes conocen a los chinchineros, me imagino, ¿cierto? Es un personaje típico también digamos, del personaje popular, ya, no solamente acá en Santiago, sino que allá también, sobre todo. También aparecen por acá nuevamente chinchineros, pero con otro estilo, que es como más difuminado, ¿cierto? Distintos también técnicas de pintura, también se ven distintas técnicas de pintura. Ya. Y seguimos hablando del tema graffiti, ¿cierto? Arte urbano, también tiene que ver con arte urbano, ¿ya? Entonces tienen que ver, además, bueno, graffiti, además de los elementos físicos del lugar, de cómo de repente interactúan, fíjense originalmente cómo utilizaron este espacio, ¿cierto? Buscan quizás como un momento, un instante, o ya sean acontecimientos políticos, el graffiti de por sí, el graffiti se da un salto del muralismo porque se dice que no es tan, digamos, se sale de lo clásico. Hay personas que el muralismo todavía lo consideran como algo un poquito más clásico que el graffiti. Como que el graffiti tiene mucha mayor libertad y tiene mucha mayor necesidad de expresión. En el caso, por ejemplo, acá, que todavía se ven estas firmas, cuando parte el graffiti, muestran, por ejemplo, o sea, partió como de los suburbios. Cuando el graffiti partió en Estados Unidos,
partió desde el hip hop, partió desde los inmigrantes, partió desde de los suburbios, digamos, de lo popular. Entonces, por eso también era como distinto del muralismo, ¿ya? Se consideraban como más populares, ¿ya? También en las cárceles, en todos estos espacios tan como cerrados, también se veía mucho elemento que tenía que ver con el graffiti también, ¿ya? Contar algo donde no estaba permitido, y eso salió a la calle también, eso se diseminó. Entonces acá, por ejemplo, fíjense como hay ciertas obras que tienen, digamos, las cualidades visuales, estéticas, son potentes, pero a esto siempre está sumado todo este tema como de las firmas, que tiene que ver también con la identidad, siempre están buscando también un ejercicio de identidad, ¿ya? Acá hay distintos ejemplos de muralismo, o sea, de graffiti, porque aquí ya estamos hablando de graffiti. El tag, no sé si ustedes han escuchado hablar del tag, cuando hablan de los tags en graffiti. Cuando ustedes van por la calle y ven estas como rayitas así, como estas marcas que son como medias extrañas, que uno no alcanza ni a leer lo que dice, de repente no se ve tan claro, esos son los tags, ¿ya? Y esa es la firma, ¿ya? El graffiti también partió por eso, por una forma de apropiarse de los espacios, entonces ellos marcaban sus firmas, sus letras, primero de una forma súper tosca, y después eso fue evolucionando, y ahora los tags que hacen son unas composiciones tremendas, ¿ya? También la búsqueda del realismo en el estilo. Y lo que les decía, ¿ya? Que esto partió, el muralismo, estamos hablando desde el arte rupestre hasta ahora, ¿ya? Cómo ha ido evolucionando. Y hay distintas formas de hacer graffiti. Están los eslogans, está los grafitis como en espacios físicos privados, ¿cierto? Y acá está el tag, que es lo que yo les digo, que es como la etiqueta, ¿cierto? Que es la persona en el fondo, o un grupo de personas que está manifestando, está haciendo algún tipo de firma. ¿Ya? Y distintos ejemplos de graffiti. Este es un ejemplo, por ejemplo, de un tag mucho más elaborado, ¿cierto? Distintas opciones. Y bueno, en el graffiti también el espacio prima harto, y los espacios más valorados y buscados generalmente son los que son de más difícil acceso, ¿ya? Por eso también popularmente, no sé, pues en Estados Unidos los metros, por ejemplo, las estaciones de metro por dentro están todas rayadas, porque claro, como es más difícil, es más desafío de repente para las personas que hacen este tipo de rayado, buscan esos espacios. Fíjese acá, por ejemplo, este ejercicio está pintado sobre papel film, ese que uno usa para envolver la comida o para envolverlo, para embalar, está pintado sobre ese material. El realismo de la pintura, ¿ya? Las posibilidades expresivas, borrando el arte rupestre antiguo y solamente a partir de pintura. Entonces, el ejercicio que yo les voy a plantear, ya. Como estábamos hablando, a ver, voy a abrir esto mejor. Ya, ¿cómo vamos hasta ahora? Noelia no la veo. Hasta ahora, ¿cómo estamos con lo que hemos hablado? ¿Alguna opinión, alguna experiencia que han tenido sobre el tema del graffiti? ¿Hay alguno que ha realizado algún tipo de muralismo o de graffiti en su vida? ¿No? ¿O algún amigo que conozcan que trabaja sobre esto? Vicente, por favor, puede encender su cámara. Entonces, chiquillos, la actividad que voy a dejar plantear, primero, sí o sí al día con las cosas. Segundo, vamos a hacer un ejercicio pensando como el museo a cielo abierto, pero pensado en la escuela. No estamos allá, pero pensemos qué pasa si, no sé, pues el día de mañana nosotros podemos volver y podemos crear algún tipo de representación como mural o algún tipo de graffiti ligado con el muralismo, algo que nosotros queramos contar y representar en la escuela. ¿Ya? Vamos a pensar, Benjamín, dígame. ¿Ya? ¿Qué son esos grafitis como que, como, no sé si conoces este lugar, pero donde es como una cuestión así, donde pasan puro auto y por arriba también,
donde pegan puros pósteres así como de festivales, de nuevas películas y también hay puro graffiti. Y una vez yo pasé por ahí en auto y habían como unas 6 personas haciendo graffiti con latas normales, pero había uno que tenía como un palo grande y Sí. iba rayando también con un palo. Ah, es que es como el rodillo en el fondo. Ah, Porque como se mezcla, el muralismo igual está más ligado con la brocha quizás y el graffiti con el spray, pero como se mezclan esas cosas, en un graffiti de pronto hay personas que usan técnicas como la brocha, el rodillo, el spray, ¿verdad? Eh, y otros distintos elementos, pero Benjamín, hay varios lugares en Santiago y en Chile que tienen esa lógica, que tienen como carteles pegados sobre los eventos, las fiestas que se van a producir, y aparte de eso hacen por ahí un grafite al lado, se van tomando la ciudad de distinta manera, ¿ya? Entonces lo que ustedes van a hacer como propuesta es, nos vamos a tomar la escuela virtualmente, obviamente, entonces cada uno va a hacer una propuesta de boceto en pintado, dibujar y pintar, ya sea en el blog, o en la croquera, el material, el papel que ustedes tengan, y situarlo en un lugar de la escuela. A lo mejor a alguien le gustaría hacer un mural en el fondo quizás del patio, o a lo mejor podríamos utilizar las escaleras quizás para hacer algún tipo de manifestación, ¿ya? Esa manifestación, esa representación que sería ya sea grafito o muralismo, tendría que ver quizás con el tema que ustedes podrían tratar, que tiene que ver quizás también con el ahora, ¿verdad? ¿Qué les gustaría a ustedes? Como no tenemos la posibilidad de expresarnos o de contar o de decir quizás, eh, estamos muy, digamos, como encerrados en este momento, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos gustaría expresar? A lo mejor alguien quiere hablar de libertad, a lo mejor yo quiero hacer pájaros volando, a lo mejor yo quiero hacer un grupo de amigos, algún elemento que nosotros queramos contar, pensando, pero así, con buen uso de detalle, pensando en que lo vamos a hacer en algún momento, ¿ya? Elegir un lugar del espacio de la escuela, crear un mural o graffiti que pueda tener ambas cosas con un diseño que ustedes quieran comunicar. ¿Hay alguna duda sobre la tarea? Ustedes eligen el lugar de la escuela. La idea es que vamos activando los espacios, puede ser el casino, hasta el baño puede ser si ustedes quieren. Algo que ustedes quieran comunicar, si pudiésemos comunicarlo al resto, en la escuela. Nuestro museo a cielo abierto va a ser la escuela. Esa es la actividad, está terminando el tiempo, un abrazo grande, por favor, al día, chiquillos, los que